Siguiendo con los lugares donde se efectuaban bautismos que están sugeridos por la Biblia, sugerencia que también nosotros podemos llevar a copiar, porque la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Tenemos que usaban una casa. En Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48, que dice lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se utilizó la casa de Pedro. Se hizo el rito. La pregunta que cabe y que es necesaria: él merece. Necesariamente se le sumergió dentro de la casa de Cornelio. Bueno, para los que defienden el punto de la inmersión, pueden decir que, bueno, Cornelio, por ser un funcionario romano, un centurión, podía tener una casa donde había una piscina adentro, y que posiblemente dentro de la piscina se le sumergió. Pero también entendiendo que muchas casas romanas, donde habían funcionarios romanos de este nivel, que podían estar gobernando, que podían estar dirigiendo algún número de soldados, podían tener una casa donde había una pileta también. Y entonces posiblemente ahí también pudo, para los que postulan la aspersión o el rozamiento, estos hermanos o estos acompañantes de Cornelio que estaban en su casa pudieron haber sido también rociados con agua. Y también está el último caso de en una cárcel. Nosotros sabemos que este es el caso del carcelero de Filipos, que está en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 33. Hechos 16, versículos 25 al 33 dice lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es interesante porque aquí resalta primero el lugar, el espacio que podía tener una cárcel. En la cárcel había piscina, en la cárcel había bautisterio, en la cárcel había una alberca suficientemente grande como para hundir, sumergir al candidato al bautismo.
No, era una cárcel. Sería interesante poder hacer un análisis contextual histórico de cómo eran las cárceles romanas en cualquiera de los lugares del imperio y ver si dentro de las cárceles habían facilidades para que los presos se bañaran o para que los presos se dieran chapuzones y pudieran tirarse. No, y otra cosa, que aquí también se puede hacer, aunque no es el punto, pero aquí se puede hacer una interpretación pero muy a favor del bautismo infante, porque vemos aquí que él se bautizó junto con los suyos y estamos viendo que, bueno, se los lleva a su casa, se los lleva a su casa. También en su casa posiblemente no había estas condiciones. El asunto es que bautizó a todos los que estaban con él. Bautizó a todos los que estaban con él. Y entre esos pudo haber tenido hijos pequeños, que siguiendo la iniciativa de su padre, fueron entonces bautizados con él. Así que aquí hemos podido ver, Elmer, los lugares donde se hacía, se daban, se practicaban, se efectuaban los bautismos. Ahora estamos en el punto de los sujetos de bautismo. ¿Quiénes eran los sujetos de bautismos? Los judíos creyentes, los gentiles creyentes y las familias. Y mira, y voy a hacer en esta ocasión, no voy a obviar ninguno de los pasajes que voy a leer. Voy a leerlos todos. Voy a leerlos todos para poder hacer un análisis más exhaustivo. En cuanto a los judíos creyentes, en Hechos capítulo 2, versículo 41, que es la predicación del apóstol Pedro, el apóstol Pedro hablando a aquel grupo de judíos que moraban en Jerusalén y que eran de todas las naciones bajo el cielo, el versículo 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, 3.000 judíos, tanto varones como mujeres, que estaban asistiendo a la ceremonia, al acto de fiesta grande que era esta del Pentecostés. También tenemos, estimado Elmer, que candidatos o sujetos de bautismo eran los gentiles creyentes. En Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, vuelvo y leo el pasaje. 44 al 48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Como bien mencioné en un principio, la sorpresa que los judíos atónitos que habían ido con Pedro, al ver que también el Espíritu Santo salvaba a gentiles, que el Espíritu Santo hacía parte de la familia de Dios a los paganos incircuncisos, podemos entonces concluir de ahí que también los gentiles que creen en el Señor, que confían en el Señor, que depositan su fe en Él, son sujetos a ese bautismo, a ese rito de iniciación que declara y confirma que uno ha creído en Él. También tenemos Hechos capítulo 16, 15 y 33, el mismo pasaje del carcelero de Filipos. El versículo 15 de ese capítulo 16 dice: cuando fue bautizada y su familia
nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, en este caso no se está hablando tanto de el carcelero y su familia, sino de Lidia, la vendedora de púrpura. Ella era una mujer gentil que también fue objeto del bautismo. Y en el versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Vemos entonces a carcelero de Filipos con su familia bautizándoles, también gentiles que habían creído en el Señor. En Hechos capítulo 18, versículo 8, también vemos un caso de gentiles siendo candidatos o siendo sujetos de bautismo. Dice: y Crispo, principal de la sinagoga, creó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, aquí vemos un caso doble. A Crispo, el presidente de la sinagoga, siendo bautizado, o sea, un judío. Y también a los corintios. Y muchos de los corintios incircuncisos, come puerco y paganos, que oyendo eran bautizados. Pero también tenemos otro punto. El punto de que las familias son también. El bautismo, mi estimado Elmer, no solamente es individual. El bautismo en la época primera de la iglesia se hacía de familias completas, con todos sus miembros. Y ahí es donde entonces vemos esto, que eran pues bautizados pues con todos los suyos. Pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, 1:16, vemos a Pablo diciendo lo siguiente: también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Muchos pueden decir, bueno, él de la familia de Estefanas lo bautizó uno a uno. Pero yo más bien creo, por la lectura que hago de este pasaje, es que Pablo los bautizó a todos a la vez. Entonces, bueno, interesante esto, Elmer, donde vemos que los sujetos de bautismo son los judíos creyentes, los gentiles creyentes y las familias. Ahora, las características del bautismo. ¿Cuáles son las características del bautismo? El bautismo tiene como característica que es con el elemento del agua, que es solo un bautismo. Uno se bautiza una vez, que es necesario, que es fuente de poder y que procede de la fe. Y bien, Hechos capítulo 10, versículo 47. Hechos capítulo 10, versículo 47. Dice: entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Nadie puede impedir el agua. El elemento que se usa es el agua. Solo uno. Efesios capítulo 4, versículo 5. En el capítulo 4 de Efesios, donde Pablo habla acerca de la unidad del Espíritu, en el versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Existe un solo rito, único, de una sola vez en la vida del creyente, un solo rito de purificación, de bautismo, y la Biblia, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios lo corrobora. También que es necesario en Hechos capítulo 1, versículo 5, Hechos capítulo 1,
versículo 5, vemos lo siguiente. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se está haciendo una comparación, Elmer, y es lo que te comentaba yo cuando lo que te comentaba yo cuando hablábamos del tema acerca de la diferenciación de embriaguez y tomar alcohol. Dice que vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El simbolismo del bautismo, que es de rodear, de inundar, de abrumar, de llenar, aquí se usa también para dar un ejemplo o expresar un significado acerca de la consecuencia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos abruma, nos llena. Mira, ya sea que el Espíritu Santo te llene, o que tú lo veas que eres sumergido en Él, o que tú lo veas que eres rodeado de Él. O sea, aquí se está usando la figura del bautismo como una fuente de poder. Cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos salva, nos redime, borra nuestro pecado, nos redime e incluye nuestro nombre en el libro de la vida, eso es una fuente de poder espiritual a través del Espíritu Santo de Dios. Y aquí hago también una acotación para diferenciar. Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, precisamente habla de eso, de que al creer uno es parte del pueblo de Dios, uno es parte de la iglesia, uno es inserto en la iglesia. Y no como muchos creen a veces, Elmer, que el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación del hablar en lengua. Vamos a ver que en el contexto muchos pudieran interpretarlo así, pero en otros pasajes donde se habla del Espíritu Santo y se habla del bautismo del Espíritu Santo, no se menciona por ningún lado el hablar en lenguas, pero sí se habla de la vida del creyente, como por ejemplo en el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos, que se toca esa temática. Y también tenemos acá que sigue a la fe. Hechos capítulo 2, versículo 41 y Hechos capítulo 18, versículo 8, que ya también lo hemos leído. Es redundante todo esto porque cuando tú ves esos pasajes, tú puedes verlo todo. Pero a la hora de desarrollar la doctrina tienes que seccionarlo para, ya sea que volviendo a ver el pasaje, el versículo bíblico, hagas entonces énfasis en ese punto que salta a la vista ahí. Y por último, Elmer, el simbolismo del bautismo. El simbolismo del bautismo está dado porque es predicho en la profecía. Y aquí vamos a utilizar un texto del Antiguo Testamento para eso. Es prefigurado en tipos. O sea, hay una tipología del bautismo en la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia. Es visualizado por el descenso del Espíritu. Expresa unidad espiritual y representa la regeneración e ilustra la limpieza. Bueno, estos puntos vamos a desarrollarlo en un posterior video. Vamos a darle pausa aquí para hacer las ediciones pertinentes, entonces luego hablar de estos últimos puntos acerca del simbolismo del bautismo.